Bueno, pues el día de hoy yo quería comentarles, vivimos en unos tiempos difíciles, con muchas preocupaciones acerca del futuro, situaciones de alegría, y en medio de todo ello nos toca vivir tiempos de gran tribulación, ¿no? Y no le estoy hablando nada más por el tema de lo que estamos padeciendo en la cuarentena, sino yo creo que cada día, independientemente de todo lo que hemos estado experimentando a través de las noticias, a través de algunos rumores, pues yo creo que de todos modos esa crisis que estamos viviendo de los 40 días no opaca cada tribulación o cada prueba que estamos padeciendo, ¿no? Yo comentaba que ahora ya no hay mujeres haciendo marchas, ¿no? Los transportistas también quejándose, pero el hecho de que no existan las manifestaciones no evita que los problemas se sigan dando, ¿no? O sea, creo que todavía hay mucha gente que todavía tiene inconformidades y a lo mejor está esperando que esto se levante para levantar la mano y poner su manifestación. Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros, no? Porque no todo nuestro alrededor es COVID, ¿no? No todo alrededor es cuarentena, ¿no? Tenemos muchísimos más crisis que a lo mejor en algunos casos por el tema de esta enfermedad que está padeciendo a nivel mundial, pues estamos dejando a un lado, ¿no? Pero yo quiero comentarte acerca de esos problemas junto aún así la crisis que estamos padeciendo y lo que está generando esa crisis, ¿no? En el tema de los estudios, yo estaba comentando con mis papás que ahora que los chicos tienen sus clases a distancia, pues no es lo mismo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a parar a los niños enfrente del computador y que se pongan a estudiar, ¿no? Creo que Alison, su mamá dice, es que me cuesta mucho trabajo porque todo el día se la tiene que pasar en la computadora, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que esto está generando, pero también muchas cosas que desde antes estamos arrastrando. Y yo quiero que veamos a Juan 16, 23, porque quiero que platiquemos acerca de lo que dice la palabra de Juan 16, 23. Y cuando ya está en la pantalla, pero déjenme que llegue. Ay, no es Juan. Juan 16. No, ¿me prestas tantito mi móvil? Perdón, hermano, se me movió la cita. Juan 16, 33. Perdónenme. Está enfrente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo voy a leer otra vez y quiero que pongas mucha atención en todo el versículo porque es algo bien cierto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Estas palabras las dice Jesús, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y todos pasamos situaciones difíciles, valles de sombra o de muerte, y muchas de esas cosas que estamos pasando pueden llegar a mover nuestra fe, a desestabilizarla y hasta a veces hacernos caer. Pero yo creo que vayamos a Romanos 8:28 porque una de las cosas que tenemos que aprender es a confiar en Dios, como lo dice, Él ha vencido el mundo. Pero nosotros vamos a Romanos 8:28. Y dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y una de las cosas que es importante aclarar es que mucha gente cree que al entrar a la presencia de Dios o al hacer las paces con Dios y a recibir a Jesús como su Salvador, entonces ya las pruebas ya no van a llegar a ellos. Mucha gente cree eso, que por arte de magia ya los problemas ya no van a tener, las enfermedades ya no les van a llegar, las crisis ya no van a llegar. Pero yo creo que es cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, cuando las pruebas más vienen a nuestras vidas, más se presentan a nuestras vidas, y entonces mucha gente cree que es una fórmula secreta entrar y recibir a Jesús como nuestro Salvador. A lo mejor es una de las cosas que
que hemos tratado de darles a expresar a la gente de una forma incorrecta, ¿no? Porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero Romanos te dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, si tú amas a Dios, se supone que entonces lo recibiste como tu Salvador, y entonces si tú amas a Dios, te dice que todas las cosas te van a ayudar a bien, y no te dice que las cosas buenas, ¿no? Y no da nada más una restricción a las cosas negativas, sino te dice que todas las cosas te van a ayudar a bien. El tema es, aquí, cómo enfrentamos una crisis y cómo podemos decir, como dice Romanos, que todo me ayuda a bien. O sea, ¿cómo puede ser que mi desempleo me pueda ayudar a bien? ¿Cómo puede ser que mi matrimonio, un conflicto en nuestro matrimonio nos pueda ayudar a bien, o un conflicto con nuestros hijos, o la muerte de un ser querido nos puede ayudar a bien? ¿No? O sea, porque es lo que les digo, como cristianos estamos a fuerzas expuestos a tener problemas. El tema es cómo vas a salir de ese problema, en qué calidad vas a salir de ese tema. ¿Vas a salir desgastado, vas a salir arrastrándote, o vas a salir de pie? ¿No? ¿Cómo puede ser que lo que dice Romanos yo lo pueda hacer una realidad? ¿Cómo todo me puede ayudar? ¿Por qué todo me tiene que ayudar? Y yo quiero compartirte el día de hoy algo que dice Santiago 1. Ahí vamos a estar en la Biblia, a ver si tenemos muchos versículos que platicar. Vamos a Santiago 1. Déjenme que llegue. 1, 2. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Repito de nuevo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso significa, y Santiago nos dice, que dejemos de estarnos tirando al suelo o dejemos de ser masoquistas cuando estemos en una prueba, ¿no? Y tú puedes decirme, y yo lo puedo decir, pero ¿cómo en una prueba yo voy a estar en gozo? Si cuando en una prueba lo primero que hago es llorar o quejarme, ¿no? Y es algo bien interesante lo que hoy vamos a platicar porque es algo que todos tenemos que trabajar. Porque Santiago te dice, tener por sumo gozo cuando te encuentres en pruebas. Y acuérdense lo que hemos platicado en ocasiones anteriores, que hay dos cosas que uno como cristiano puede enfrentar: la prueba o la tentación, ¿no? Habíamos comentado que la tentación te hace caer, pero la prueba te va a hacer crecer. Entonces, quiero que veamos bien ese versículo porque dice entonces, ten gozo cuando tengas una prueba. Y tienes que estar en gozo porque entonces la prueba, si la llegamos a pasar, entonces vamos a tener un crecimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que refleja qué es lo que refleja nuestro corazón cuando estamos en prueba? Y hoy quiero platicar de dos puntos que salen a la luz cuando estamos en una prueba. Uno es, la prueba expone nuestra realidad espiritual. ¿Qué tan profundos somos o qué tan superficiales somos? La semana pasada les decía la frase de a ver si como roncas duermes, es lo mismo. ¿Profundidad o superficialidad? Ahí demuestras dónde estás parado, si estás parado en los dos pies, si estás parado con un pie, y también demuestra si vas a salir parado en un pie o en dos pies, o vas a salir acostado. La crisis o las pruebas nos hacen reflejar nuestra vida espiritual. ¿Qué tan posicionados estamos para enfrentar un problema? Y vamos a Deuteronomio 8:2. Ahora sí les gané. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Ojo, esta es una palabra que Dios les da y es un tratamiento al pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, ¿no?
si habías de guardar o no sus mandamientos, pero revisemos bien, dice, te ha traído Jehová estos 40 años para afligirte, para probarte, ¿no? La prueba, acuérdense que genera un crecimiento, para ver realmente lo que había en tu corazón. ¿Cómo estás cuando la prueba viene a tu vida? ¿Cómo estamos? Y el día de hoy te quiero comentar de un personaje que la Biblia nos habla acerca de cómo estaba parado ante la prueba. Y el personaje que te quiero presentar es el rey Saúl. La Biblia dice que el rey Saúl iba a entrar en conflicto y en guerra el pueblo de Israel con los filisteos. Y la Biblia dice que entonces, antes de empezar la guerra, el profeta Samuel, que era como su consejero, era la parte de la voz de Dios para Saúl. Samuel le dijo: tú vas a bajar y vas a luchar contra los filisteos, pero antes de otra cosa, de empezar la lucha, tú me tienes que esperar 7 días. ¿Cuántos días? 7. La Biblia dice que Samuel le dice: espérame 7 días, yo voy a llegar después de 7 días y vamos a ofrecer un holocausto a Dios, y entonces Dios nos va a revelar qué va a pasar con él. La Biblia dice que entonces Samuel se va con Saúl, pero le dijo: espérame 7 días. La Biblia dice que entonces Saúl agarra al pueblo de Israel y entonces ya van al punto de reunión para empezar a pelear y a discutir con los filisteos. Y la Biblia dice que entonces ya están en el campo y entonces Saúl se empieza a poner nervioso. Porque entre medio de una crisis, en medio de un problema, entonces nos empezamos a tronar los dedos. Y lo que yo les decía, un problema va a reflejar tu calidad espiritual, tu posición espiritual. Y la Biblia dice que Saúl se empieza a tronar los dedos y empezó con una crisis y empezó a ver como que el ejército se le empezaba a levantar y a desertar y como que ya no querían pelear con los filisteos, pero no pasaban los 7 días. Y entonces Saúl empezó a ver que pasaba un día, ¿no? Y ya iban a llegar a los 7 días y la Biblia dice que Saúl, por sus pantalones, levanta el holocausto y presenta el holocausto. Y la Biblia comenta que cuando acaba de presentar el holocausto, llega Samuel. Y Samuel le dice: ¿qué has hecho? Yo te dije que tú esperaras 7 días. Y tú no me esperaste los 7 días porque el holocausto lo tenía que levantar Samuel, no Saúl. Y la Biblia dice que entonces Saúl le dice: pero es que debes entenderme, yo ya estaba en crisis, yo tenía un problema y tú no llegabas. Y el ejército se me estaba desertando y los filisteos ya estaban aquí a la vuelta de la esquina y yo tuve que presentar el holocausto a Dios. ¿Cómo estaba su calidad de Saúl enfrente de un problema? Su desesperación, yo puedo entender a lo mejor su desesperación, tener a tanta gente que ya se quiere ir y ver al enemigo enfrente. ¿Cómo estamos tú y yo frente a un problema? Cuando Dios te dice: mía es la victoria. Entonces la Biblia dice, y vamos a ver qué pasa, porque si nos vamos a... Quiero que te regreses, ahí el proyector, a Romanos 8:28. La Biblia dice: y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Si tú amas a Dios, entonces tú tienes que tener claro que tu confianza debe ser para Él y que la prueba que estamos pasando va a ayudar para bien, porque entonces vas a tener un propósito. La prueba genera un propósito, pero si amamos a Dios, ¿no? Cuando amamos a alguien, confiamos ciegamente y plenamente en Él. Entonces, si amamos a Dios, cuando entremos a una prueba, vamos a entender y a comprender que esa prueba, no sabes cuánto tiempo va a durar, pero te va a ayudar a bien, porque entonces tiene un propósito, según lo que nos dice Romanos. Saúl entra a prueba y él amaba a Dios, que cuando entonces está en su problema y entra en crisis, él no entendió que todo ayuda bien. Y entonces el propósito para el cual fue llamado Saúl
se trunca. La Biblia dice, y vamos ahora sí, vamos a la cita que había comentado, vamos a 1 Samuel 13. ¿Están ahí? Capítulo 13, versículo 12. Esto es lo que dice Saúl. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Quién lo tenía que implorar? Samuel. Por eso le dice, espérame 7 días y yo vengo a ofrecer el holocausto. Pero entonces Saúl dice, y yo he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Se le alebrestó, entró en crisis, y entonces él no entendió que todo ayuda bien y que tiene que confiar en Dios, y entonces su futuro se ve truncado. Y veamos el siguiente versículo. Porque entonces ya llegó Samuel, ¿no? Y ya se dio cuenta que se le adelantó y le dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. Te adelantaste e hiciste tu voluntad, no confiaste en Dios, entonces Jehová no va a confirmar tu reino para siempre. Y aún más, vamos al 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. La crisis por la que entra Saúl define su posición, y definió una posición y nos deja ver una posición súper crítica en el corazón de Saúl, que por acelerado, por nervioso, por desconfiado, la Biblia dice que pierde su reino. No fue confirmado como rey. La Biblia dice que incluso ahí es cuando entra David a escena, porque entonces él era el que había encontrado conforme a su corazón. Pero aún más, son 3 cosas que Saúl pierde. Una, la confirmación de su reino sobre Israel, para siempre, imagínense. 2, su reino no iba a ser duradero. Y 3, iba a perder a su familia. Porque acuérdense que cuando un rey vencía sobre otro, o una persona vencía sobre el rey, toda la generación tenía que ser eliminada. Y la Biblia dice que cuando Saúl está en guerra, a él le enteran que sus 3 hijos se mueren, y entonces él decide quitarse la vida. Su reino no fue duradero. Y todo por acelerado, por desconfiado, por nervioso, por no cuidar lo que Dios le había dicho, y por no entender que todas las pruebas nos ayudan a vivir. Porque entonces, si no lo entiendes, el propósito de tu prueba no va a ser cumplido y vas a perder muchísimo más de lo que imaginas. ¿Qué culpa tenía Jonatán y sus hermanos? Por la culpa de lo que hizo Saúl. La Biblia dice que entonces sus hermanos, o Jonatán y todos sus hermanos, mueren por culpa de la decisión de un papá. ¿Qué podemos perder por no entender que todo lo que estamos pasando ayuda? Y el otro ejemplo que quiero presentar es David. La Biblia dice en Samuel 17 que David era el pastor de ovejas, ¿no? Y sus hermanos eran los buenos del ejército. De tal forma que cuando David llega a dejarle las provisiones a sus hermanos que están en el campo de batalla, la Biblia dice que entonces se levanta un gigante, y entonces empieza durante 40 días a decir y a maldecir al pueblo de Israel. Si tú, Israel, me das a uno para pelear, órale. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel entró en crisis. Y lo que hizo el pueblo de Israel es que ninguno salió. Nadie del pueblo de Israel se quiso enfrentar a Goliat. Nadie, ni siquiera el mismo Saúl. La Biblia dice que entonces ahí andaba merodeando David para buscar a sus hermanos y entregarles su comidita, su lunch. Y la Biblia dice que entonces él escucha al gigante
Y entonces, él decide enfrentar la batalla. Él decide entrar en crisis, él decide tomar la prueba para vencer al gigante, ¿no? Y la Biblia, vamos al versículo 16, Samuel 17, 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Vamos al 33, versículo 33. Cuando David, dice la Biblia, que oye al filisteo, entonces va y se presenta ante Saúl para decirle, dame chance, yo me lo voy a echar. Y la Biblia te dice esto, que Saúl le comenta, no podrás ir tú en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cómo nos tratan las crisis? ¿Y tú quién eres para salir adelante? ¿Y tú con qué? Si no te has visto en un espejo, ¿qué es todo lo que nos viene a nuestra mente cuando estamos en un problema? La Biblia dice que entonces menosprecian a David, pero ¿tú cómo le vas a dar cuello si tú eres un muchacho? Y él es un gran guerrero. Y la Biblia dice que de todos modos David estaba empeñado en ir y matar al filisteo. Y entonces sale en el 43, versículo 43, y ya está enfrente del filisteo, ¿no? Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y aún más dice la Biblia, y maldijo a David por sus dioses. ¿Cómo nos tratan las crisis? ¿Cómo nos tratan las pruebas? Imagínate si hubiera sido yo, a lo mejor yo salgo corriendo, muchas gracias, bye, que Dios le bendiga, ahí matan al gigante, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú? La Biblia dice que David no le importó y entonces se presenta junto al gigante. Vamos al versículo 45. Y entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Vean todo lo que traía el filisteo. Aparte de su altura, ya venía bien equipado, ¿no? Le dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La Biblia dice, nadie te puede hacer frente. Y si donde alguien toque a un hijo de Dios, entonces los escuadrones del ejército del cielo tienen que venir atrás de ti para luchar. Y entonces vamos a lo demás. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cómo estaba parado David? Sí, pero era un muchacho. Sí, pero no estaba preparado, ¿no? La Biblia dice que los ojos de los hombres juzgan una cosa, pero Dios ve el corazón. Y entonces, ¿cómo estaba parado David ante la situación? También estaba parado que entonces se fue a meter con un grandulón de 2 metros, y no es que más, ¿no? Y David chiquitito. ¿Cómo estamos parados ante las crisis? Porque David entendía que todo lo que pasemos ayuda bien conforme para el propósito que usted dice. ¿Qué fue lo que generó cuando David lo entiende y cruza la batalla y sale de la batalla? ¿No? La Biblia dice que a partir de ese momento las puertas del reino de Israel empiezan para David, ¿no? Y ahí empieza a tomar y a empezar a crecer. Ahí ya llega a la casa, ¿no? Porque le dan, ya se convierte en el yerno, ¿no? Y entonces él empieza a conocer el palacio y más adelante él se convierte en rey. ¿Cómo pasamos nuestras crisis? ¿Como Saúl? ¿Obedecemos como Saúl? ¿Nos preparamos como David? Porque la crisis revela el corazón de la gente. La Biblia dice que el pueblo de Israel fue probado, lo vimos en Deuteronomio, para ver lo que se había en su corazón.
Y lamentablemente el pueblo de Israel fue reprobado. Por eso ellos se quedan 40 años. Se queda una generación completa, la generación con esa mentalidad de que no todas las cosas ayudan a bien, tuvieron que quedarse en el desierto porque solamente aquellos que creen que una prueba tiene un propósito, entonces entran a la tierra prometida. El pueblo de Israel, una generación completa, reprobó el examen. Estuvo mal parado ante la crisis. Y es más, porque desde que salían de Egipto, desde que salieron, empezaron a echarle bronca a Moisés, a decirle, nos hubieras dejado en Egipto. No pasaron el examen. La pregunta es, ¿vamos a pasar tú y yo el examen? ¿Cómo estamos parados frente al examen? Cuando somos pequeños, como la edad de Mateo o de Abraham, no podemos tomar decisiones. Si yo le doy mis llaves a Abraham y le digo, conduce mi carro, yo creo que ni lo puede encender. ¿O sí podrá? Yo creo que sí. ¿No? Bueno, se lo va a dar encendido. Yo me acuerdo que cuando éramos más chicas, no sé si te acuerdas, pero cuando éramos más chicas, un día nos subimos al carro de mi papá, ahí en Elena. ¿Te acuerdas? No sé si eras. Me acuerdo que nos subimos y teníamos que mover el carro. No sé por qué rayos no se nada. Pero teníamos que mover el carro. Que me subo yo. No sé si alguien se subió al volante, yo me subí al volante, pero nos subimos al volante. Mi papá siempre ha tenido automáticos. Entonces se me hizo bien fácil y que le doy a la R. Y que suelto, ¿no? El acelerador y todo. Y el carro se nos empezó a ir para atrás y atrás está el eje 6, en Elena. No, hermanos, yo no sabemos ni qué apachurrar de los así, o sea, de verdad, era algo hasta que, no sé si ella o yo, apretamos el pedal, ahorita nos está acordando, ¿no? Y ya mejor lo apagamos, lo cerramos y nos metimos al pedal. Porque cuando somos chicos no tenemos la capacidad de hacer cosas de grandes, ¿no? Ya ahora, bueno, ya me dan el carro, yo ya lo manejo, ¿no? Cuando somos chicos no podemos hacer todas las cosas porque todavía aparte que no tenemos la inteligencia, no tenemos la responsabilidad y también no tenemos como el premio, ¿no? O sea, de hacer algo, ¿no? Cuando cumple 18 años Israel no puede votar, cuando cumple 18 años se lo va a poder votar, ¿no? Cuando somos pequeños no podemos, cuando somos grandes podemos hacer muchas cosas. En el reino de Dios es lo mismo. Cuando somos pequeños espiritualmente no tenemos la capacidad de hacer tantas cosas como cuando creces y pasas un examen, ¿no? Si pasas un examen en primero, pasas a segundo y te vas así cada nivel. En el tema espiritual es lo mismo. Cuando somos pequeños, de nada nos sirve ser pequeños si no vamos creciendo y agarrando experiencia, porque cuando empezamos a crecer entonces podemos tomar alguna decisión, ¿no? Y entonces podemos obtener las cosas que el reino tiene para nosotros. Pero si no pasamos el examen, entonces tu recompensa no te va a poder ser entregada. David pasó el examen y entonces el reino le fue entregado. Saúl no, y el reino le fue quitado. Y esta crisis, yo creo, en medio de todo esto, que independientemente de los problemas de cada uno, yo creo que lo que estamos viviendo a través de este virus nos está reflejando el corazón de cada uno, ¿no? Y yo creo que lo hablaba con Alma, cuando terminemos este proceso, que primeramente Dios para muchos, ay hermanos, a mí ya me gustó mucho estar de vacaciones, les voy a ser sincera, pero bueno, tengo que trabajar. Cuando pasemos y estemos todos juntos, ¿ya vieron un video donde que dicen así no lo vamos a pasar? Y un pastor está con un letrero que dice nos vemos el domingo a las 7 de la mañana en la reunión general, y toda la gente empieza a ver el video y todo el mundo se empieza a emocionar. Entonces dice, así nos vamos a ver cuando levanten la cuarentena. El problema es, ¿cuántos no van a llegar? ¿Cuántos estuvieron mal parados y cuántos aprovecharon la ocasión para patitas, para que quieran? ¿No? Tú y yo lo vamos a ver. Y luego platicaremos igual si quieres, echamos el chisme. Pero esto va a presentar cómo estamos parados. Porque a lo mejor la crisis no ha tocado a tu puerta ahorita. A lo mejor tienes empleo, tienes dinero, tienes oportunidad, no te falta nada.
Habemos otros que estamos en el piso, ¿no? Pero esos chavos en el piso, ¿cómo vamos a salir? ¿No? Y lo vamos a ver, hermanos. Vamos a ver ese día glorioso que va a venir pronto, cuando nos veamos de nuevo y vamos a ver, híjole, Nachito no llegó, ¿no? Por un decir, no vaya a caer. Es que si nadie piensa que hablo mal de nadie, ¿no? ¿Qué hacemos si no estamos bien? La otra cosa que nos enseña la crisis es que lo material no es suficiente para ser feliz. Ni el oro del mundo te va a regresar a tu familia, ni todo el dinero te va a dar la salud, ni tus bienes van a salvar tu matrimonio. Nada de lo material nos ayuda para ser felices. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven. No mires lo que ves, sino lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo material no te va a ayudar a ser feliz. Lo que no, porque lo material se ve y se toca. Lo que no se ve es lo que te va a ayudar. Y quiero hacer aquí un ejemplo de lo que es temporal. ¿Qué es temporal? Todo lo que nuestras manos pueden hacer. Todo eso es temporal. Todo lo que las manos del ser humano puedan hacer es temporal. La Biblia dice en Génesis 11 que la gente de la tierra que vivía en ese entonces se pone de acuerdo, San Génesis 11:4, se pone de acuerdo y dice, hagamos una torre tan alta que llegue hasta los cielos. Y entonces la historia dice que todos se ponen de acuerdo, pero entonces Dios entra en acción y les dice, hasta aquí vas a llegar con tu construcción. Y entonces esa torre ya no fue terminada. Todo lo que hagamos a final del día o al final de los tiempos se va a desgastar, ¿no? Por eso están las ruinas y todas las pirámides y todos los museos arqueológicos, porque todo lo que está hecho con nuestras manos tiene un deterioro y va a terminar. Todo lo material es temporal, todo lo material se ve. ¿Vamos bien? Vamos a Santiago 4. Santiago 4, versículo 13. Vamos ahora, ojo, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. ¿A dónde vas a ir mañana? Ya tienes tus planes para mañana, ¿no? Y estaremos allá un año, ¿no? Digo, a lo mejor no dices, me voy a la central un año, ¿no? A lo mejor sí tienes planes para mañana por un tiempo determinado, ¿no? Y traficaremos y ganaremos. Siguiente. Cuando no sabéis lo que será mañana. O sea, ya hiciste planes, pero no sabes si te va a dar tiempo para hacerlo mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Puedes hacer planes y todos podemos hacer planes. Pero no puede ser, o sea, pero muy probable no los vamos a llevar a cabo. Y aunque lo hagas a cabo, lo haces por un tiempo y dejas de hacerlo. Todo lo que hacemos es temporal. Nada de lo que hacemos es eterno. Y nuestra visión está, dice la Biblia, sobre lo temporal. Pero te recomienda poner tu visión en lo que no es temporal, en lo que es eterno. ¿Y qué es eterno? Lo que no se ve. Y por eso de que no los vean. ¿Qué es lo que no se ve? Vamos a Salmo 72:17. Será su nombre para siempre. ¿Qué es para siempre? ¿Qué es eterno? El nombre de nuestro Dios. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. ¿Qué es
eterno. ¿Qué es lo que no se ve? Dios no se ve porque Dios es espíritu, ¿no? Él es eterno, la Biblia lo dice. Dios es para siempre, será su nombre para siempre. ¿Qué otra cosa es eterna? Primera de Pedro 1, 24 y 25. Lo voy a buscar. ¿Ya aparece? A ver quién era. Primera de Pedro 1, ahí está. Ahí. Porque toda carne es como hierba. Tócate. Tu carnita, así. Así está sabrosito. Todo eso, dice la Biblia, es como hierba. Y toda gloria del hombre, todo lo tangible, como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Me sigue? Se cae. ¿Me sigo? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dos cosas son eternas: el nombre de Dios y su palabra. Pero nuestra visión cuando entramos en crisis es sobre lo temporal, porque creemos que el dinero puede darte todo, y tu poder y tus influencias y el oro que tengas y tus conectes y todo lo que has hecho te va a dar el poder. Pero cuando entras en crisis, eso se queda a un lado, porque eso no te va a sacar de la crisis. Lo que te va a sacar de la crisis es lo que es eterno, y lo que es eterno es el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Amén. 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 Cuando nosotros aprendamos a poner nuestra vista en lo que es eterno, podemos ver lo que dice Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. No, esa no es. Ay, Juan 16, 33. Perdón. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. ¿Qué te quita el sueño? Los hielos te quitan el sueño. Con una coca. Para que en mí tengas paz. ¿Por qué estamos afligidos? En el mundo, dice Dios, vas a tener aflicción. No estamos exentos. Te va a doler. En la semana me caí, salí volando para allá. Y dolió. Y con las dos rodillas. Uno en el tobillo y el otro en la rodilla. Porque vas a caer. No, o sea, no es una promesa. El cielo no te promete que siempre tus ángeles te van a guardar en la nube. No, hasta tu destino. Vas a entrar en crisis y va a doler. Pero tienes que confiar, dice Dios, porque Él ya venció. Cuando pongas tu mirada en lo que no se ve, dejes lo que se ve y creas que todas las pruebas tienen que cumplir un propósito en tu vida. Yo no te estoy diciendo de mis problemas. Piensa en tu problema. Olvídate del virus, porque todos los días enfrentas otras pruebas. Y ahorita todo el mundo habla del virus. Pero en tu corazón, cuando llegas en la noche a tu colchón y te duermes y cierras los ojos y evalúas tu día, entonces ahí sacas toda la lista de problemas, pero muchas veces no tenemos paz. Confiar en mí, dice Dios, porque yo ya he vencido. Hay una historia que cuenta lo siguiente. Era una chica que siempre se quejaba de que tenía problemas. Siempre se quejaba. Siempre eran quejas con ella. No salgo de una para entrar a otra. Salí de Guatemala y entré a Guatepeor. Y siempre eran sus conflictos, ¿no? Siempre se quejaba de sus pruebas, siempre tenía conflictos, siempre, día a día tenía conflictos. Y siempre llegaba con su papá y se quejaba con su papá de que tenía conflictos. Entonces el papá, que era un chef,
Dice que todos los días la escuchaba hasta que un día se hartó de su hija y la llevó a su lugar de trabajo, que era el restaurante, y puso 3 ollas en fuego, con el fuego, y les puso agua a las 3 ollas. A cada una de las ollas les pone agua. Y la historia cuenta que entonces el hombre pone a su hija enfrente para que vea lo que él va a preparar. Y entonces dice que en la primera olla pone zanahorias. En la segunda olla pone un huevo. Y en la tercera olla pone café. Y le sube a todo lo que da cada una de las lumbres. Pasado el tiempo, pues obviamente todo empieza a calentarse y empieza la ebullición en el tema de las aguas. Y ya que está todo hirviendo, cuenta la historia que entonces el hombre acerca a su hija y le dice: ven para acá, vamos a verla primero. ¿Qué es lo que ves? Zanahorias. Y le dijo: son zanahorias, pero quiero que entiendas lo siguiente. La zanahoria, al principio, antes de meterla, es dura. Cuando la echas en el agua, la empiezas a meter en crisis a la zanahoria, porque empieza a hervir el agua. Y entonces la zanahoria empieza a hacerse blandita, ¿no? Ahorita ya la zanahoria está toda aguadita. Vamos a la siguiente. ¿Qué puse aquí? Pues un huevo duro, papá. ¿Y cómo está el huevo antes de entrar? Pues duro. ¿Y cómo está cuando sale después de que empieza a hervir el agua? Pues ya está aguadito. ¿Y el cascarón? Pues ya se le puede quitar fácilmente. Muy bien. Vamos a la tercera. ¿Qué echamos aquí? Café. ¿Y cómo está el café cuando lo metemos? Duro. ¿Y cómo está ahorita el café cuando sale? Pues ya el agua ya la pintó, ¿no? Y entonces el hombre le dice a su hija, y nos dice a nosotros: así somos nosotros cuando entramos a crisis. Puede ser muy dura como una zanahoria, muy dura como una zanahoria, pero cuando entres a la crisis del agua hirviendo, entonces tu corazón y tu vida ablandas. Y todo lo duro que tú dijiste ser, y yo soy muy, no, a mí pónganme a Satanás enfrente, pero cuando entras en prueba con el agua hirviendo, entonces ya estás toda blandita y toda aguadita. O puede ser como el huevo duro. El huevo duro era duro con su caparazón, pero adentro tenía líquido, ¿no? La yema y la otra cosa que tiene, la clara. Pero cuando entras en crisis en el agua, entonces lo que estaba aguadito se vuelve duro. Tu corazón, cuando entras en una prueba, puede ser que se ponga duro y te vuelvas amargada. Aunque por fuera aparentes que estés durito, haciéndote así tu cáscara, y lo de adentro que está en ti se vuelve duro. Pero, oh, qué diferencia con el café, le dice el hombre. Porque cuando el café entra en conflicto, entonces el café es más inteligente. Porque el café dice: no, yo no. La situación no me va a cambiar a mí. A la zanahoria le tocó, el agua la hizo blanda, el huevo lo hizo blando, pero a mí no. Yo voy a cambiar el agua. ¿Por qué? Porque cuando el café entra en el agua y empieza a calentarse y a hervir el agua, entonces, ¿qué pasa con el agua? Se empieza a pintar. Entonces el café dice: no, 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 tú no me cambies a mí, yo te cambio. Y la situación que me estás haciendo y que me estás presionando con tu calor, entonces va a dar lo mejor de mí. Y oh, qué rico huele el café cuando empieza a hervir. ¿Cómo somos? En medio de una crisis. Porque la crisis revela tu corazón. Y ojo, no hay mejor juez en uno mismo que uno mismo. Y tú me puedes decir: Cindy, pero yo soy victoriosa, Cindy, pero yo sí voy a salir adelante, Cindy. Pero tú mismo, júzgate a ti mismo.
¿Vas a perder tu futuro, tu reino como Saúl? ¿O vas a ganarlo como David? ¿En dónde está tu visión? Hay una frase que dice, no importa tu visión del panorama, lo que va a hacer la diferencia, lo que hace la diferencia es tu visión hacia el cielo, lo que cambia tu destino. ¿Eres como la zanahoria o somos como el huevo o somos como el café? Y yo quiero que cierres tus ojos y te evalúes a ti mismo.